¿Hacemos una entrevista a una autora actual? Sí, me parece. Vayamos con eso. Dale, buenísimo. Es a quien se refería Mica, que de alguna manera anticipó un poco en sus historias, en su imaginación, lo que estamos viendo. Vamos a hablar con ella. Se llama Carolina Tosi, nació en la ciudad de Buenos Aires, es doctora en letras e investigadora del CONICET. Además, es docente en la Universidad de Lomas de Zamora y la Universidad de Buenos Aires. Dirige proyectos de investigación y colabora en distintas revistas culturales. Escribió libros y artículos académicos y además es escritora de literatura infantil y juvenil. Su libro La Red del Miedo, por ejemplo, obtuvo el premio favorito de los lectores. De Alija 2018, escribió Aprendiz de Héroes, Sombra de Dragón y Cuando Llegamos, entre otros libros. Es una autora moderna de ciencia ficción y vamos a charlar con ella. Carolina Tosi, ¿cómo estás? Bienvenida, seguimos educando. Hola, ¿cómo estás, Ángela? Bien, muy bien. Acá estamos con Mica, veníamos hablando de vos, de tu trabajo, y hoy estamos con la clase de ciencia ficción. ¿Cómo es escribir ciencia ficción? Esto de imaginar el futuro. Bueno, para mí en realidad fue un desafío porque yo la verdad que me encanta la literatura de ciencia ficción, leí mucho más que nada en la adolescencia y claro, escribir es otra cosa, porque lo que sucede con la ciencia ficción es que como generalmente las historias suceden en un futuro o en una realidad paralela, hay que crear un mundo de cero, ¿no? Es como que uno tiene que diseñar un nuevo mundo, ser una especie de arquitecto. Entonces, la verdad que lo que más me costó de la historia fue justamente la preescritura, pensar, imaginar todo ese mundo que, bueno, tiene otras reglas, que tiene otras normas sociales y otras condiciones también biológicas y ambientales. Y en realidad yo para comenzar a escribir este libro, a ver, hubo varios puntos de partida, ¿no? Digamos, como varios elementos que me hicieron pensar esta historia. Y uno de ellos fue, bueno, que yo la escribí en el 2012, no sé si se acuerdan que era todo el tema de la premonición de que se acababa el mundo según los mayas. Entonces había toda una serie, claro, una serie de sucesos ecológicos, hubo muchos tsunamis, terremotos, etcétera, que es como que de alguna manera alentaban esta teoría. Y además de eso, a ver, además de toda la cuestión ecológica, estaba como en ebullición las redes sociales. Comenzaba con mucha fuerza Facebook, y ahí me hice, o sea, pensar toda esta cuestión de cómo ser amigo de alguien que uno ni siquiera conoce. Ahora es como que lo tenemos casi naturalizado, pero en esa época a mí me hacía mucho ruido la palabra amigo, ¿no? En una red de este tipo. Y además hubo un fenómeno que yo, digamos, lo vi en un diario, en una noticia. Por eso es como que uno siempre tiene que estar, para los chicos que escriben, ¿no? Como alertas a esas noticias que nos pueden mover para escribir una historia. Hay yo no sé si llamarlo hábito, estilo de vida, también se le tiene el nombre de síndrome, que es el hikikomori. No sé si lo han escuchado, que es una forma de vida que comenzó en China, se extendió a algunos países asiáticos, que son más que nada adolescentes que viven aislados, ¿no? En sus habitaciones, o sea, sin salir de su casa y prácticamente sin salir de sus habitaciones, y conectados con las redes. Entonces eso me hizo pensar, ¿qué pasaría en un mundo en el que la gente no puede salir porque hay un temblor, hay una cuestión ecológica, bueno, que hace imposible la vida sobre la Tierra, y tienen que vivir en las profundidades solamente relacionados por las redes? Digamos, es como que pensé un poco esto del aislamiento social en esa época. Claro. Sí. Y bueno, la verdad que a mí lo que me impresionó es un poco los efectos de la lectura, digamos, hasta el año pasado y a partir de este año. Hasta el año pasado, cuando iba a los colegios, me encontraba con los lectores en las ferias del libro, lo que ellos me decían era esta cuestión del extrañamiento, más en el primer capítulo, que es cuando yo planteo esta nueva forma de vida. Claro, ellos me decían, ay, pero qué loco, qué extraño vivir aislados. Aparte hay otros factores, ¿no? En la novela que por ahí en ese momento los sacudía mucho, como esta cuestión de que no se podían abrazar, que no se conocían entre sí, que vivían en las redes a través de un avatar, pero lo que me impresionó fue este año, es otra, digamos,
la respuesta del lector. En este caso, generalmente los lectores hasta tienen como una especie de, se sienten identificados, ¿no? Con esta idea del distanciamiento, de no poder abrazarse, de los sentimientos que despierta eso en los personajes. Entonces, me parece que eso es buenísimo en ciencia ficción, que puede haber algunas coincidencias y eso hace también que las respuestas en los lectores cambien. Claro. Mica. ¿Y cómo podemos pensar a los protagonistas, a los personajes de estas historias y también para delinear quizás un poco algunas características de la ciencia ficción en la actualidad, en el siglo XXI? Mira, en realidad, bueno, la ciencia ficción, bueno, como ustedes seguramente por ahí ya comentaron, si bien el nombre se acuña en la década del 20, ya había muchos relatos precursores, ¿no? Por ejemplo, los relatos de Verne, de Mary Shelley con Frankenstein, hay algún relato también de Poe, y ahí, digamos, el foco estaba siempre puesto en esta cuestión de la crítica, ¿no? a la ciencia y la crítica social. Y ahí me parece que creo que es un punto que está bueno por ahí que reflexionemos, que no es solamente las ciencias naturales y físicas que aparecen en la ciencia ficción, sino también la ciencia social, ¿no? Por ejemplo, Orwell, ¿no? En 1984, ahí vemos ese gran hermano, que por ahí si los chicos no lo leyeron, está bueno para ver, digamos, todo ese control de la sociedad, ¿no? Que está en esas novelas por ahí más clásicas, o por ahí Ray Bradbury, Asimov, etcétera. Yo lo que veo, por ejemplo, ahora, con las nuevas sagas, ¿no? Por ejemplo, con los Juegos del Hambre, con Blade Runner, con Divergente también, que si bien el trasfondo sigue siendo el científico, porque hay epidemias, hay hasta zombies, etcétera, el foco, creo yo, que se pone en lo social, ¿no? En esta cosa de romper las estructuras, de salir del sistema, de rebelarse contra el régimen autoritario, se ve muy bien en los Juegos del Hambre. Y vos que me preguntabas, Mica, sobre los personajes, yo lo que veo es que se puede hablar en estas sagas de una distopía juvenil, porque los personajes comienzan a ser adolescentes, ¿no? Generalmente de 16 años, aproximadamente, y también emerge la heroína, ¿no? Hay muchas mujeres que ya son protagonistas en estas novelas, y me parece que eso está bueno para rescatar. Está buenísimo. Y cuando vos escribís La Red del Miedo, que es de lo que estamos hablando, u otros relatos de ciencia ficción, ¿cómo encarás el tema de la ciencia, no? ¿Tenés que estudiar, tenés que consultar a algún científico o no te importa si hay alguna contradicción con lo científico? Bueno, ese es todo un debate de la ciencia ficción. ¿Hasta qué punto uno se ata a los principios de la ciencia? Claro. Yo creo que, a ver, no solamente para la ciencia ficción, para toda obra literaria uno tiene que investigar, ¿no? Justamente según el campo que esté tocando. Yo, por ejemplo, para La Red del Miedo sí hice una investigación porque, bueno, tenía que ver un poco, primero, bueno, todas estas cuestiones ecológicas que yo les comenté, después esto de cómo sería vivir bajo la tierra. En La Red del Miedo se plantea que hay un malvado, que es Odin, que es el que arma, digamos, toda esta vida bajo la tierra como una especie de, una especie de hormiguero casi, y cómo se van interrelacionando con las redes. Entonces me puse, bueno, justamente a investigar todo lo que tiene que ver con las redes, después con las cuestiones ambientales, con la ecología, porque justamente eso le da verosimilitud y, bueno, hace que pueda ser sólida la trama. Pero más allá de esto, yo creo que en La Red del Miedo también lo veo, la cuestión social. Yo, por ejemplo, soy investigadora del CONICET y muchas veces yo soy del área de lingüística. Está este prejuicio o esta idea de, ¿vos haces ciencia o no? Y creo que la ciencia ficción te da esa posibilidad de ver las distintas áreas de la ciencia. No solamente las ciencias duras, ¿no? La biología, la física, la química, sino también tenemos todo lo que tiene que ver con la sociología, la lingüística. Ahora, bueno,
me parece que es fundamental todo lo que tiene que ver con las políticas del bienestar animal, vegetal. Digamos, es tan amplio, ¿no? Que me parece que eso es muy interesante porque si bien la ciencia ficción, obviamente el centro es la historia, que se cuenta, nunca hay que perder digamos, el eje, ¿no? Que es la relación con la ciencia es intrínseca, pero también pensemos que en nuestra sociedad la ciencia es, digamos, es protagonista. Es cierto que por ahí hay momentos en los que está como más en evidencia, como por ejemplo ahora, ¿no? Con esta pandemia, que hablamos mucho más de los científicos, de las investigaciones, pero si ustedes se meten en la página del CONICET van a ver los proyectos maravillosos que hay y cómo, bueno, la ciencia es eso también, ¿no? Es parte de la sociedad y también refleja y evidencia todas estas tensiones, ¿no? que hay entre el poder, la ciencia, los límites de la ciencia también. Claro. Y por último, Carolina, ¿qué consejo le darías a los chicos? ¿Qué le dirías a algún chico o chica que te está escuchando y dice, ay, yo quiero escribir sobre ciencia ficción? A ver, yo el consejo sugerencia, ¿no? Que siempre doy, es que el tema no sobrepase a la trama. Digamos, lo central es la trama, lo que uno quiere contar. Porque si no, pasa eso que el tema eclipsa lo que es la narrativa y es como que queda una cosa y medio difusa, ¿no? Para eso uno escribe una crónica, un diario íntimo, qué sé yo, si quiere escribir, por ejemplo, sobre una pandemia. Yo creo que lo importante es eso, buscar una historia, una trama, algo para contar. Y después sobre eso, bueno, trabajar todo lo que tiene que ver con la voz narrativa, con el lenguaje en sí, como voy presentando, ¿no? Los personajes, la historia en sí. A mí lo que me sucedió con La Red del Miedo es que en el primer capítulo, como yo tenía que hacer un informe, ¿no? De lo que iba a suceder en la novela, yo enseguida pensé en, bueno, voy a, de alguna manera, evocar al discurso científico. Lo escribí como si fuera un informe, con un discurso como un poco duro, que a veces al lector es como que le choca un poco, hasta que después se acostumbra, y también es un efecto estético, ¿no? Entonces me parece que eso es lo importante, que esté la historia, la trama, y a partir de ahí, bueno, ir trabajando el desarrollo, ya sea del cuento, de la novela. Lo que también les puedo sugerir es que puede ser que quizás a alguien no le gusta escribir tanto, entonces por ahí pueden trabajar en forma colaborativa. Quizás, no sé, alguien que por ahí le gusta escribir más y otro que tiene algún interés en alguna de estas áreas, ¿no? Que yo les comenté, y pueden colaborar en lo que es la investigación. Me parece que en ese sentido está muy bueno para trabajar de a dos o un grupo. Está buenísimo, re linda idea. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por toda esta charla. Nos encantó tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, mando un beso. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, Carolina Tosi, autora, entre otros, de La Red de Miedo, La Red del Miedo, donde un poco anticipa esto, ¿no? Gente viviendo aislada en su casa por problemas que no les permiten salir de la habitación. Muy parecido a lo que nos